Argentina se encuentra en medio de una transformación radical de su economía. En los primeros 30 días de presidencia, el ultraliberal Javier Milei devaluó el peso a más de la mitad de su valor, decretó un paquete de 300 reformas y envió al Congreso un megaproyecto de ley que otorga superpoderes legislativos al gobierno hasta finales de 2025. Milei busca desregular la economía, aumentar la recaudación y ajustar gastos. El nuevo presidente de Argentina ha heredado una economía en crisis. La pregunta es, ¿logrará Milei cumplir sus promesas, levantar la economía del país y mejorar la situación de los argentinos? No hay plata. Al asumir como presidente, Milei dejó claro que no hay alternativa al plan de choque en Argentina y anunció un sinfín de medidas para desregular la economía. Reconoció que su plan creará más pobreza en el corto plazo, pero que luego se verán los frutos del esfuerzo. Vamos a fijarnos en algunas de sus principales propuestas. Empezamos por el megadecreto de necesidad y urgencia, el DNU, que el Congreso deberá aprobar o rechazar, pero no podrá discutir. Es todo o nada. En diciembre, el primer mes del gobierno del presidente Javier Milei, la inflación trepó al 25,5%, el doble respecto al mes anterior, y 2023 terminó con una tasa interanual del 211,4%, la cifra más alta desde 1990 y la mayor en América Latina, en parte por la fuerte devaluación del 54% del peso en los primeros días de gestión y en parte por la liberación de los controles de precios. El DNU de Milei deroga la ley de abastecimiento, que habilitaba al Estado a intervenir en los mercados y fijar precios máximos, la ley de góndolas, que evitaba el monopolio de marcas e impulsaba las pymes del país, y el Observatorio de Precios, para identificar distorsiones en el mercado y emitir dictámenes sobre la evolución de precios. Algunos analistas no son tan optimistas. Si vos a ese salto inflacionario coordinado por el salto cambiario le generás una desregulación de todos los precios de la economía, nos estás mandando una porción significativa de la clase media a la pobreza. Las protestas al DNU no tardaron en llegar, con cacerolazos en todo el país y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. El megadecreto de Milei afecta a ciudadanos y también a empresas porque elimina barreras y restricciones estatales. Deroga, por ejemplo, la llamada Ley de Compre Argentino, que priorizaba la industria nacional en las compras del Estado, garantizando la protección a los productos locales, pero que, según Milei, solo beneficiaba a los amigos del poder. Cierto es que la economía argentina es una de las más cerradas de la región. Lo vemos en el indicador de grado de intensidad comercial, que se obtiene sumando exportaciones más importaciones divididas por el PIB de cada país. Parece que entre los analistas hay consenso en que hay que abrir más la economía argentina. La pregunta es ¿cómo? Si esa apertura es indiscriminada, eso puede generar un daño fuerte en el tejido productivo nacional y de esa manera afectar el empleo, sobre todo el empleo de la industria argentina, que en muchos sectores no está preparada para competir actualmente en las condiciones actuales, sino se hacen algunos cambios que mejoren la competitividad justamente de esas empresas en el exterior. Y no solo de lo que mencionaba de mejorar la infraestructura del país o el acceso a energía un poco más barata, sino también a acuerdos comerciales. Para los analistas de la banca internacional, lo más importante es que las reformas de Milei sean sostenibles en el tiempo para garantizar la seguridad jurídica que necesita Argentina. La gobernabilidad es un enorme desafío. Milei tiene que luchar contra 3 frentes. Y ya lo ha hecho. La justicia suspendió la reforma laboral que Milei intentaba imponer por decreto luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un recurso de amparo. Los críticos afirman que la reforma laboral del gobierno deroga derechos conquistados durante décadas, permite jornadas de 12 horas, extiende el periodo de prueba de los trabajadores, habilita cambios en las indemnizaciones y limita el derecho de huelga, entre otras cosas, aunque no todos los analistas lo ven así. Pese a la suspensión cautelar de la reforma laboral, la central sindical CGT mantiene una huelga general convocada para el 24 de enero, también en rechazo a la ley ómnibus, que la oposición cuestiona, entre otras cosas, por vulnerar la división de poderes. El megaproyecto legislativo de Milei abarca 2/3 de sus propuestas de reforma y declara la emergencia pública hasta finales de 2025.
De ser aprobada, Milei tendría en sus manos el poder ejecutivo y legislativo, aunque eso no será fácil. Habrá que negociar porque su partido tiene minoría en el Congreso. ¿Recuerdan lo de la gobernabilidad? Una de las propuestas de la ley Omnibus es la privatización de 41 empresas públicas para reducir el peso del Estado, algo que ya se hizo en los años 90 en la Argentina de Carlos Menem, aunque aquí hay disparidad de opiniones acerca del éxito de la medida. Estamos hablando de empresas como la petrolera YPF, Correos, Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, Ferrocarriles Argentinos o el principal banco del país, el Banco Nación. El megadecreto de Milei modifica muchísimas cosas más y de muy diferente envergadura. Desregula el sistema de salud, el mercado inmobiliario, permite a los clubes de fútbol convertirse en sociedades anónimas y deja en manos del Ejecutivo el aumento de las jubilaciones que hoy se regula por ley. Uno tendería a pensar que los aumentos que van a haber de ahora en más, si no son por ley, serán discrecionales, pero que no van a alcanzar para cubrir a la inflación, y no lo digo yo, lo dice el propio gobierno. Así que probablemente el sector de los jubilados y pensionados sea uno de los más afectados. La ley Omnibus y el megadecreto DNU, que aumentarán aún más el costo de vida por desregular los precios, se suman a las 10 medidas de emergencia anunciadas por el gobierno nada más comenzar la gestión, la terapia de choque para hacer frente a la crisis argentina. Milei devaluó más de un 50% el peso argentino y encendió la motosierra para terminar con el déficit con un drástico recorte del gasto público, que incluye un aumento de impuestos, eliminación de subsidios, recortes en la administración o fin de la obra pública. ¿Cuándo llegará el alivio? ¿Cuándo empezará a descender la inflación? Y ahí te diría que hay dos grandes factores. Uno es que una consecuencia lógica de este ajuste es que hace una recesión económica este año en Argentina que haga que la demanda, que el consumo en Argentina, que representa 70% del PBI, caiga fuertemente, y conjuntamente con la amenaza del desempleo y con la mayor apertura comercial, estos factores disciplinen las demandas salariales, disciplinen los ajustes de precios en la economía. Entonces, de alguna forma eso te ayuda a que haya menores presiones inflacionarias en los próximos meses. O sea, que el plan de reformas de Milei puede funcionar. Ojalá que funcione, o sea, la probabilidad de que funcionara la propuesta de campaña de Milei era 0. Hoy no es 0, pero la verdad que no es 50%, o sea, hay muchos frentes abiertos y sobre todo, insisto, el frente de la gobernabilidad. La gente votó un ajuste que iba a pagar la casta y una dolarización no traumática. Y finalmente la dolarización no está, vas a seguir conviviendo con controles de capitales y el ajuste lo va a pagar la clase media. Milei ya lo advirtió, no hay plata. La pregunta es si su plan de choque logrará mejorar la economía del país y si servirá de algo el sacrificio de los argentinos. El mundo está atento a los resultados de este experimento libertario en Argentina.